Estudios de la Biblia con la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. 1 hora de pura Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Para aumentar la fe con la palabra de Cristo. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Le invitamos a abrir su Biblia, estudiar con nosotros y hacer como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas son así. Muy buenas tardes, tengan todos, queridos hermanos, queridos amigos. Soy Ángel Mármol y una vez les doy la más cordial de las bienvenidas a nuestro episodio del día de hoy del programa Estudios de la Biblia. Episodio número 41, estamos en el origen de los sacerdotes en la parte número 2. Le damos pues la bienvenida a nuestro hermano David Helio para comenzar con el desarrollo de este interesante tema. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, los radioescuchas. Y qué bendición es verte cara a cara hoy, después de tanto tiempo. Mucho tiempo. Gracias, David, por hacerme compañía en día de hoy en la cabina. Bueno, gracias por invitarme. Pues sí, hoy estamos siguiendo el tema del sacerdocio y de los sacerdotes, donde encontramos su origen en el libro de Génesis. Vimos la semana pasada que el trabajo de los sacerdotes, según Hebreos, capítulo 5, es que todo sacerdote es tomado entre los hombres y es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Los profetas son representantes de Dios delante de los hombres. Los sacerdotes son representantes de los hombres delante de Dios. Muy importante para reconciliarnos con Dios, tener tanto profetas como sacerdotes. Y hoy estamos siguiendo el tema de los sacerdotes. Vimos en el libro de Génesis que un sacerdote sale que se llama Melquisedec. Vamos a hablar bastante de él más adelante hoy. También vimos en el libro de Génesis que hay sacerdotes falsos, de dioses falsos, como hubo en Egipto en los tiempos de José. Y vimos también que el sacerdocio más importante del Antiguo Pacto, el sacerdocio de Leví, tiene su origen en el libro de Génesis. Vimos que Leví era el cuarto hijo de Jacob y que él y su hermano Simeón, número 3 y 4, pues ellos eran 2 y 3. Rubén primero, después Simeón y Leví. Judá era el número 4. Pues ellos, como mataron un pueblo completo, engañándolo, pues dijo su padre en Génesis 49 que los iba a dividir en Jacob y dispersar en Israel. Vemos entonces para la tribu de Leví, eso implicaba que iban a ser los sacerdotes que no iban a tener un territorio propio, sino 48 ciudades alrededor de Israel en diferentes tribus. Vimos también que Moisés era de la tribu de Leví y obviamente su hermano Aarón también de la tribu de Leví, y Dios escogió a Aarón y sus hijos para que fueran sacerdotes. Eso se encuentra en Éxodo 28 y Éxodo 29. Vemos que el trabajo de los levitas, de los sacerdotes, era de ofrecer sacrificios, como dice el libro de Hebreos. También vimos que había un día muy especial, especialmente para el sumo sacerdote, que tiene mucho significado para nosotros bajo el nuevo pacto. Vimos que este día especial era el único día que el sumo sacerdote podía entrar detrás del velo en el tabernáculo. Primeramente tenía que preparar ofrendas y tener una ropa especial. Tenía que ofrecer por sus propios pecados primero,
para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Todo esto se encuentra en Levítico 16. Después escogía 2 macho cabríos, uno que era para ofrenda y otro como macho cabrío expiatorio. También pues ofrecía por su pecado y de su casa. Después hacía la ofrenda por el pueblo y expiación por el altar, y ofrecía holocausto para sí y por el pueblo una vez al año. Nosotros vamos a ver entonces cómo es que nos enseña el libro de Hebreos que Jesús llega a ser un sumo sacerdote mucho más grande, mucho más importante, que no se ofreció una vez al año, sino una vez para siempre. Y ahora, desde Winter Park, Florida, Carlos Pérez nos trae el Salmo de la Semana. Que la gracia de nuestro Padre Celestial y el amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo habite en cada corazón. Hoy nos toca leer el Salmo 37, versículo 8, como el Salmo de la Semana. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. El manejo de la ira es un tema importante. Los consejeros cristianos reportan que el 50% de la gente que acude para consejería tiene problemas con el manejo de su ira. La ira puede destruir la comunicación, romper las relaciones y arruinar tanto el gozo como la salud de muchos. Lamentablemente, la gente tiende a justificar su ira en vez de aceptar la responsabilidad. Todos luchan en diferentes grados con la ira. Afortunadamente, la palabra de Dios contiene principios sobre cómo manejar la ira de una manera piadosa y cómo vencer la ira pecaminosa. En este caso, ya sabemos que la ira y el furor viene por estar prestando tanta atención a la prosperidad de los malhechores que a la misma palabra de Dios. Ese es el enfoque aquí en este Salmo capítulo 37. Y por lo tanto, si actuamos bajo esa premisa, solo nos vamos a encontrar haciendo lo malo, haciendo el mal, porque no estamos en nuestros juicios cabales. No podemos pensar bien, por lo tanto, no podemos tomar buenas decisiones en este estado o condición mental. Y la respuesta a esta grave situación, a este grave problema, es quitar la mirada de estos malhechores y volver las miradas a Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, como nos dice Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ese versículo 1 es importante. Si en verdad hemos creído en Jesús, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor y entramos en las aguas del bautismo, hemos resucitado a una vida nueva. Pues por lo tanto el versículo 1, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2 ahora, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros morimos al pecado, entramos a las aguas del bautismo. Dios nos ha perdonado, nos ha dado de su espíritu, nos ha trasladado a su reino, al reino de su amado Hijo. Por eso que dice el versículo 4, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¡Qué tremenda esperanza tiene el cristiano! Nos anima a luchar y a vivir en santidad. Versículo 4. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Así que para poder vencer esto, tenemos que cambiar la mirada
y volverla a Cristo Jesús. Salmo 37, versículo 8. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Que el Señor añada más bendición a tu vida por medio del Salmo 37, versículo 8. Bendiciones. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Regresamos una vez más con el desarrollo del tema del día de hoy. Nos quedamos vamos a hablar sobre el sacerdocio de Melquisedec. Adelante, David. En el libro de Génesis, el sacerdocio más importante que se introduce es el sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec se habla solamente en Génesis 14, Salmo 110 y en Hebreos, en 3 capítulos de Hebreos. Pero vamos a leer primeramente lo que encontramos acerca de Melquisedec. Recuerden que en Génesis 14, 4 reyes vinieron contra 5 y llevaron a Lot y todas sus posesiones. Abraham, pariente de Lot, salió a rescatarlo y logró rescatarlo de las manos de los 4 reyes. Y a su regreso, vamos a leer aquí en Génesis 14, 17 a 20. Estamos leyendo de la versión Nueva Biblia de las Américas, Génesis 14, 17 al 20. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey, y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo y dijo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Este personaje, Melquisedec, pues da mucha curiosidad, porque aparenta salir de la nada. Algunos dicen que era el patriarca Sem, pero no hay nada en la Biblia que confirma esa teoría. De hecho, el hecho de que no sabemos quiénes eran sus padres y de dónde salió, cuándo comenzó a vivir, llega a ser algo importante cuando lleguemos al libro de Hebreos y encontramos que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Lo que sí se ve aquí es que Abraham le da a él el diezmo, y veremos el significado de esto también al llegar al libro de Hebreos. Ahora es interesante que no se habla más de Melquisedec hasta los días de David en el Salmo 110. En el Salmo 110, vamos a leer el Salmo completo, es un salmo corto, un salmo mesiánico, un salmo muy importante que se cita varias veces en el Nuevo Testamento. Vamos a leer ahora Salmo 110 del 1 al 7. Salmo 110, 1 al 7. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrados de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo: domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará.
Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Él beberá del arroyo en el camino, por tanto, levantará la cabeza. Los judíos sabían que este salmo hablaba del Mesías. Aunque no usa la palabra Mesías, viendo el contexto, era obvio que este salmo estaba haciendo referencia al Mesías que los judíos esperaban. Vamos a leer en Mateo 22, donde Jesús le hace una pregunta a ellos basado en el salmo, dando a entender que definitivamente David no hablaba de sí mismo, sino hablaba de Cristo. Mateo 22, 41 al 46. Mateo 22, 41 hasta el 46. Estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le contestaron ellos. Jesús les dijo, entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies? Pues si David lo llama Señor, ¿cómo él es su hijo? Y nadie le pudo contestar ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacer más preguntas a Jesús. Jesús hace referencia a la primera parte del Salmo. Y ahora, desde Orlando, Florida, Pablo Peralta nos trae Proverbios que nos hacen pensar. Saludos hermanos y hermanas, amigos y amigas. Gracias, es un placer tenerlos de vuelta en esta su sección Proverbios para pensar. En esta ocasión vamos a hablar de los justos. Hemos hablado de impíos, hemos hablado de rencillosos, hemos hablado de diferentes tipos de personalidades en nuestra comunidad y humanidad. Y ahora queremos tomar un tiempito para hablar de los justos. Pero la senda de los justos es como luz o como la luz de la aurora que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. El justo es resplandeciente, el justo es llamado a resplandecer. Como dice Jesús, vosotros sois la luz de este mundo. Y es importante ver que el justo tiene una aceptación en la sociedad y una aceptación en Dios. Y Dios se agrada mucho del hombre y de la mujer que hacen justicia y que andan en integridad. Dice Proverbios 10 en su verso 6, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca de los impíos oculta violencia. La memoria del justo es bendita, pero el nombre del impío se pudrirá. La memoria del justo es bendita, es bendecida por Dios. Oh, yo me acuerdo de lo bueno que era esa persona, de las cosas que hacía. Hay una memoria, ¿verdad?, de esas cosas que tú hacías en el pasado. Hay una memoria en otros de ti, de cómo tú te conducías correctamente. Vamos a ir ahora a Proverbios 10 en su verso 11. Proverbios 10 en su verso 11. Fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia. Fuente de vida es la boca del justo. El justo cuando habla belleza, ayuda y da vida al otro con las palabras hermosas que habla, con las palabras de edificación, palabras de Cristo, palabras de amor, palabras de motivación. El justo siempre está tratando de motivar al otro al amor y a las buenas obras. Proverbios 10 en su verso 30 dice, el justo nunca será conmovido, pero los impíos no habitarán en la tierra. De la boca del justo brota la sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Los labios del justo dan a conocer lo agradable, pero la boca de los impíos lo perverso. Entonces vemos, ¿verdad?, que los labios del justo dan a conocer lo agradable. De la boca del justo brota conocimiento, sabiduría, palabra de Dios. En Proverbios 11, verso 8 dice, el justo es librado de tribulación y el impío toma su lugar. Es importante para nosotros entender que debemos andar en justicia, haciendo lo correcto, haciendo lo que es agradable a los ojos de nuestro Dios, para ser considerados justos. La Biblia menciona varios hombres y mujeres que Dios los consideró justos. Así dijo de José,
y de María. Dice que José era un hombre justo, y muchos otros que la Biblia nos narra de su justicia, de su amor, de su bondad por las cosas de Dios. Tenemos un llamado, entonces, a hacer justicia, a ser justos, a ser bondadosos, amables, a impartir sabiduría con nuestros labios. Dios me los bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal: Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, Suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Agradecemos una vez más su sintonía y le recordamos nuestro número telefónico para contactarlo: 351-209-3588. Repito, 351-209-5388. Seguimos con nuestro programa del día de hoy, episodio número 41, Origen del sacerdocio. Una verdad importantísima en la palabra de Dios y para nuestra salvación es que nosotros tenemos un sacerdote perfecto, el sacerdote Cristo Jesús. Sin este sacerdote y sin su sacrificio estaríamos perdidos. El libro de Hebreos dedica unos cuantos capítulos al tema del sacerdocio de Jesús, y nosotros queremos entrar en detalle para entender lo que es el sacerdocio de Jesús y la importancia de esto. El libro de Hebreos en capítulo 4 se habla del reposo, y no vamos a entrar en detalle sobre el reposo, solamente para introducir la parte donde comienza a hablar del sacerdocio. Así que vamos a leer primeramente la conclusión de la parte hablando de reposo, que nos ayuda a entender dónde comienza a hablar de sacerdocio. Vamos a leer primeramente Hebreos capítulo 4, de versículo 11 hasta el versículo 13. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, y de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnuda ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que Hebreos habla claramente del juicio de Dios, pero también de la salvación y del hecho de que Dios nos quiere perdonar y nos ha dado muchos recursos para poder entrar en su reposo. Por eso decía en versículo 11, esforcémonos por entrar en ese reposo. Ahora nos habla de algunos de los recursos que Dios nos ha dado, y uno de los recursos, por decirlo así, más grande, más importante, es este gran sumo sacerdote que tenemos. Vamos a seguir leyendo aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Teniendo, pues, un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Esta verdad en Hebreos capítulo 4 es importantísima para nosotros, porque recuerden que el sacerdote representa al hombre delante de Dios, y necesitamos uno que nos representa, que nos entiende,
que ha padecido, que ha sido tentado igual que nosotros. A veces hay personas que dicen, pues, fácil para Jesús vivir una vida en santidad porque Él era Dios, y no reconocen y no admiten o no ven claramente que Jesús se hizo hombre y en verdad fue tentado como todos nosotros. Él en verdad entiende cuando nosotros somos tentados. Nosotros necesitamos un sumo sacerdote como Él, que fue tentado. Yo diría que en algunos casos quizá la tentación era más fuerte todavía de lo que es para nosotros. Dice en el libro de 1 de Juan, el que dice que Jesús no vino en carne es anticristo. Jesús sí vino en carne, sí fue tentado, sí era posible que pecara, pero no pecó. Él vivió una vida perfecta, siendo tentado como nosotros, y por eso dice el versículo 16, podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia. Cuando nosotros oramos a Dios, siempre oramos en el nombre de Jesús. No es para sencillamente cumplir un rito que nosotros hacemos para usar el nombre de Jesús, sino que en verdad es en el nombre de Jesús que tenemos confianza para entrar al trono de la gracia y hallar gracia para la ayuda oportuna. Presentamos Conozcamos mejor a Jesús, la única vía de salvación para llegar al Padre. Con Víctor Ortiz, desde Hudson Valley, New York. Saludos y bendiciones. Que la paz del Señor Jesús esté con nosotros. Amén. Gracias por estar con nosotros en este estudio de Jesús, la resurrección y la vida. En el episodio anterior leímos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento sobre la profecía y el cumplimiento de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. En el Evangelio de Lucas, Jesús le citó la Escritura a los discípulos que Él tenía que padecer y resucitar al tercer día. Lucas capítulo 24, versículo 46. Cuando Jesús resucitó, ellos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura, en Juan capítulo 2, versículo 22. Pero no habían entendido que debía resucitar, en Juan capítulo 20, versículo 9. Entonces, vemos la resurrección en Marcos capítulo 16, del 1 al 8. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido, y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. El ángel le dice en el versículo 6, ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado y ha resucitado, no está aquí. Tal como le había dicho a los discípulos, él le dijo a las mujeres que fueran y le dijeran a los discípulos que Jesús se había adelantado a ellos yendo a Galilea. Jesús se le aparece primero a María Magdalena. Ella va y le dice a los discípulos que Jesús estaba vivo y se negaron a creerlo. Leamos en Marcos capítulo 16, versículo 9 al 11. Después de haber resucitado, muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, se negaron a creerlo.
Jesús reprende a los 11 discípulos por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído. En el versículo 14 del Evangelio de Marcos dice: Después Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. La palabra de Dios nos dice: dichosos los que no vieron y creyeron. Juan capítulo 20, versículo 29. Pausamos en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 24 al 29. Estudiaremos un poco más de Jesús, la resurrección y la vida. Que Dios les bendiga. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Regresamos con el desarrollo de nuestro interesante tema del día de hoy. Adelante, David. El libro de Hebreos nos explica con lujo de detalle el sacerdocio de Jesucristo, una parte esencial para nuestra salvación. Vamos a leer ahora, a continuación, ya hemos leído la última parte del capítulo 4, vamos a leer ahora los primeros 10 versículos de Hebreos capítulo 5 para ver más detalles acerca de Jesús y ver cómo es que se cita el Salmo 110, que Él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 5, del 1 al 10. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que Él mismo está sujeto a flaquezas. Por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Un punto importante que se revela aquí en Hebreos 5 es que a pesar de que los sacerdotes representan a los hombres delante de Dios, no son los hombres que escogen quiénes van a ser los sacerdotes. Dios designa a las personas, a los seres humanos, que van a ser sacerdotes, que van a representar al hombre delante de él. Por eso es que él escogió a Leví, escogió a Aarón,
escogió a los hijos de Aarón para que fueran sacerdotes, igual también para nuestro sumo sacerdote ahora, Dios lo ha designado, Dios lo ha escogido. Y después de citar el Salmo 2, donde dice, Hijo mío eres tú, te he engendrado hoy, también dice en versículo 6 de lo que leímos, citando el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Dios es el que escogió a Jesús, a su único Hijo. Es importante ver, como dice aquí, que Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones, fíjense en las palabras, en los días de su carne. Mucha confusión acerca de quién es Jesús y los que alegan que no es Dios. Se fijan solamente en los versículos que hablan de Jesús en los días de su carne. Él, siendo en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, como dice el libro de Filipenses. Él, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, pero Jesús se hizo hombre, bajó de posición, se sometió a su Padre, pero no se quedó tampoco en condición de hombre, sino que ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios y al final va a entregar el reino a Dios para que Dios sea todo en todo. Tenemos que ver que hay un tiempo durante la vida de Jesús donde se habla de que tenía hasta temor reverente, si se puede creer. ¿Dios tenía temor reverente a Dios? Sí, porque Dios se hizo hombre. Se hizo carne, habitó entre nosotros. Y dice que aunque era hijo, aprendió obediencia. Increíble, pero cierto. Este sacerdote, es increíble que Dios se hizo hombre. Es como si un hombre para salvar las cucarachas se hiciera cucaracha. Y entonces, bajando de posición, aprendió obediencia como nosotros tenemos que aprender obediencia. Y llegó a ser un sumo sacerdote perfecto para nosotros. Dice que en versículo 9, habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Recuerden que hablamos de la fe, es una fe que obra, una fe que obedece. Cristo también aprendió obediencia, igual que nosotros tenemos que aprender obediencia. Dice en versículo 10, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. A continuación, en Hebreos 5, el apóstol dice que quiere hablar mucho más sobre este tema, pero son cosas difíciles de entender y las personas a las cuales se está escribiendo deben ser ya maestros y que ellos entonces necesitan volver a los rudimentos. Y así que de Hebreos 5:11 hasta 6:17 habla del peligro de que se puede caer, que sí se puede caer de la gracia y que mediante la fe y la paciencia hay los que heredan la promesa y que Dios juró por sí mismo y nos da esperanza. El hecho de que nosotros podemos caer no nos debe desanimar, porque tenemos a Jesús, tenemos a Dios que juró por sí mismo y tenemos un sumo sacerdote que nos puede salvar. Vamos a leer Hebreos 6:18. Hebreos 6:18. A fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales imposible que Dios mienta, lo que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Una de las cosas más importantes acerca de entender el sacerdocio de Jesús es la esperanza que nos da, que Dios se hizo hombre, vivió perfectamente, nos dio la esperanza de nosotros también algún día ver a Dios. Nos da la esperanza de que sí podemos vencer al pecado, sí podemos vivir en santidad, sí podemos llegar al cielo. Y ahora, desde San Juan, Puerto Rico, 5 minutos de profecías bíblicas con Juan Polanco. Muy buenas tardes y muy bienvenidos todos a 5 minutos con las profecías bíblicas. El tema para hoy, milagros mentirosos. Vamos al texto bíblico tomado de 2 a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 al 12. Entonces será revelado ese impío,
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. El tema para hoy tiene que ver con los milagros y los prodigios y las curaciones mentirosas, engañosas del hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí le llama el impío, que significa el que está sin ley. Veamos el versículo 9 de nuevo. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Mis amados, estamos hablando de que este impío es la obra maestra de Satanás. Es el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Y Pablo nos invita a estudiar un poco de la historia de la iglesia y buscar una iglesia apóstata que hace milagros y señales y prodigios mentirosos, que tienen unos líderes que se reclaman a sí mismos tener algunas de las características que solo pertenecen a nuestro Padre que está en los cielos. Todos los caminos conducen a la Iglesia Católica Romana, dirigida por los pontífices romanos, los papas, que se hacen pasar por Cristo. Ellos mismos se autodenominan los vicarios de Cristo y sustituyen a Cristo. Se hacen en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana manifestaciones sobrenaturales. No hay iglesia en todo el mundo que haga más reclamos de poder y de señales y de prodigios que la Iglesia Católica Romana. Muchas son las afirmaciones de curaciones milagrosas que los católicos devotos de la Virgen creen, y que por siglos y siglos la Roma papal ha engañado al mundo entero reclamando milagros, poderes y señales y prodigios. En la Iglesia Católica hay alrededor de unos 10,000 santos canonizados oficialmente. ¿Qué se necesita para ser un santo en la Iglesia Católica Romana? Uno de los requisitos para ser un santo es que debe hacer un milagro y pasar al estatus de beato o bienaventurado. La Congregación para las Causas de los Santos examina ese milagro y luego de ser declarado beato, debe darse un nuevo milagro para que entonces pueda ser un santo. Y luego el Papa, que tiene que aprobarlo, y por último realizar el decreto de canonización, y entonces se lleva a cabo la ceremonia de canonización. Así que para un católico romano llegar a ser un santo canonizado, debe por lo menos haber ocurrido en su nombre 2 milagros. Y tiempo nos faltaría para hablar de las apariciones de la Virgen y de las afirmaciones de las curaciones milagrosas que se hacen en nombre de la Virgen, como en los lugares siguientes: la Virgen de Lourdes en Francia, la Virgen de Fátima en Portugal, la Virgen de Enoch en Irlanda, la Virgen de Guadalupe en México, la Virgen del Pozo de Sabana Grande, Puerto Rico, la Virgen de la Divina Providencia, patrona de Puerto Rico, la Virgen Nuestra Señora de la Altagracia, Madre Protectora y Espiritual del pueblo dominicano, la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de los cubanos, etcétera, 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 donde se hacen grandes afirmaciones por los creyentes devotos de los grandes milagros y los grandes prodigios que han ocurrido, sanidades. Que Dios les bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net.
Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Una vez más, en nuestro último segmento correspondiente al día de hoy, nuestro hermano David Helio. En el Antiguo Pacto, la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo, dentro del tabernáculo, más adelante dentro del templo. El pueblo no podía entrar directamente a la presencia de Dios. Siempre había una división. Ni siquiera los sacerdotes podían entrar dentro del velo. Ni siquiera el sumo sacerdote podía entrar menos una vez al año. La conexión del pueblo con Dios dependía de un sumo sacerdote una vez al año que entraba en el lugar santísimo. Nosotros sabemos que literalmente, cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, significando dos cosas. Uno es que Dios estaba acabando con ese antiguo pacto para entrar un nuevo pacto por la sangre de Cristo. Y número dos, que nosotros los seres humanos ahora por medio de Jesús podemos tener acceso al Dios directamente a través del velo. Miren lo que dice Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Así que el tema de Melquisedec y del sacerdocio de Melquisedec que se introduce en el libro de Génesis viene siendo importantísimo para nosotros porque tiene que ver con nuestro acceso a Dios. Muchas personas en muchas religiones buscan tener comunicación con Dios, pero Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Él es sacerdote según el orden de Melquisedec, que ha abierto un camino para nosotros poder estar en la presencia de Dios. Vamos a leer ahora capítulo 7, de versículo 1 al 11, para entrar en más detalle todavía sobre el significado de que Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo, y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre de Melquisedec significa, primeramente, rey de justicia, y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz. Y sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Consideren, pues, la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad, los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham también Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora bien, si la perfección era por medio de sacerdote levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no fue designado según el orden de Aarón? Primeramente vemos que Melquisedec era rey de justicia, rey de Salem o rey de paz. Definitivamente representando a Cristo, que es en verdad rey de justicia,
Rey de paz. Dice que sin tener padre ni madre, sin genealogía. Eso significa que no necesariamente que no tuviera padre, sino que no se registra el padre de Melquisedec. Pero también representa a Cristo en el sentido de que Jesús, antes de nacer, existía. Sí, tiene padre y madre físico en esta tierra, pero dice, no teniendo principio de días ni fin de vida. Cristo es sacerdote porque Él es Dios, siempre ha existido, como tenemos en el ejemplo de Melquisedec. Ahora, Él es sacerdote para siempre, no como bajo el antiguo pacto que los sacerdotes eran hasta su muerte, sino que Cristo sigue siendo sacerdote. Este Melquisedec era más grande que Leví, porque Leví no había nacido, estaba dentro del vientre del Abraham, por decirlo así, porque no había nacido. Y Abraham dio el diezmo a Melquisedec. El menor es bendecido por el mayor. Así que Melquisedec bendijo a Abraham. Esto significa que Melquisedec es más grande, es mayor. Y todo esto implica, como veremos la semana que viene, que es necesario que haya un cambio de ley. Porque si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues no había necesidad de levantar otro sacerdote. Pero se ha levantado otro sacerdote, Jesucristo, según el orden de Melquisedec, y veremos más consecuencias de esta gran verdad la semana que viene, si Dios lo permite. Que Dios les bendiga a todos. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts.